Buenas tardes a todos, bienvenidos. Estamos esperando que Diana se conecte. Ahí estás. Hola, Hola, Diana. perdón. No te preocupes, estas cosas siempre son... Déjame, yo me voy a bajar un poquito. Yo creo que me... A ver, ¿yo qué hago? Ahí, creo. Creo que ahí estamos bien. ¿Sí? Sí. Listo. Hola. Hola, bueno, pues muy emocionados de tenerte hoy. Yo estaba pensando hace cuánto te conozco y te conozco ya hace varios años. Es verdad, es verdad. Em, yo recuerdo ver tu trabajo con la galería de Andrew cuando él tenía la galería para fotografía en Bogotá. Y Sí, bueno, desde esa época te he seguido tu trabajo y bueno, feliz de tener la oportunidad de trabajar contigo. muchas Entonces, gracias, Sandra. bueno, empecemos por la primera pregunta. ¿Cómo te defines como artista? ¿Piensas que eres fotógrafa o escultora? Bueno, primero que todo, hola a todos. Hola, Sandra. Muchas gracias de verdad por la invitación. Recuerdo a Andrew con mucho cariño. De hecho, fue una época súper bonita y qué bueno que nos dejó conectados, ¿no? Que nos dejó Sí, ahí conectados. Y pues nada, Mm, yo pienso en mí como una artista plástica, ¿sí? ujú, Porque no me considero ni fotógrafa ni escultora. ok, Creo que lo que hago es, por medio de la plástica, que realmente es como el material, ¿no? Como la materia la que me permite hacer mi trabajo. Entonces, por ejemplo, ujú, la fotografía la utilizo como medio, no como ok, fin. Y mezclo con alfileres y con otra cantidad de, espérate a ver si aquí esta luz está un poco mejor, ujú, y mezclo con alfileres, con el acrílico, con otra cantidad de elementos que no son convencionales, que me van a permitir hacer la exploración de lo que quiero. ok. Entonces, para podernos poner de que tendamos mejor, acá les pongo una fotografía de Diana. Y podríamos hablar un poquito de cómo fue que llegaste a la fotografía fragmentada, porque básicamente aquí tomas un retrato y luego lo cortas, ¿no? Y de ahí armas el rostro. Sí, sí, realmente esa fragmentación se dio en todo un proceso en la Universidad Nacional. Yo estudié artes visuales, artes plásticas en la Universidad Nacional, que antes se llamaban Bellas Artes, Ujú, y, y ahí empezó un proceso eh, como de una búsqueda a través de la imagen. A mí se me presentó en la universidad David Hockney y yo a raíz de David Hockney empecé toda una exploración. Entonces, no sé si tengas de pronto por ahí una imagen de un contacto, eh, que es una serie anterior. A fragmento, empecé casi que a desintegrar la imagen y a volverla a construir. Entonces ha sido todo un proceso desde la universidad que una cosa me ha llevado a la otra, me ha llevado a la otra, me ha llevado a la otra y ha ujú, sido una exploración constante porque yo pienso que cada fragmento, de alguna forma, nosotros, los seres humanos, nuestra identidad, todos estamos formados a partir de fragmentos. ujú. Y cómo tú reúnes o ensamblas estos fragmentos, vas a construir tu propia identidad, ¿no? Ok. Entonces, gracias a esa fragmentación que tú haces de los rostros, terminarías haciendo casi que una reconstrucción. Entonces, explícanos por qué te llamas arquitecta de cuerpos. ¿Podríamos decir que reconstruyes la identidad de un individuo? Sí, lo de la arquitectura, lo de arquitecta de cuerpos es sobre todo por esta construcción casi que matemática, ¿no? Ok. Hay un plano, hay una, digamos, vuelvo a los contactos, hay una estrategia previa, ¿no? Hay como un planeamiento de la deconstrucción, lo mismo con estos, con los círculos, con este ensamblaje que tienes allí. Hay primero una planeación de la destrucción
para Ujú. luego hacer como un ensamblaje del rompecabezas, ¿no? Como para luego Ujú. volver a armar todos estos fragmentos que son reales, pero que a la vez para mí se construye otra realidad a partir de esa fragmentación, ¿no? Entonces, ¿tú crees que estarías fabricando una realidad paralela en tus obras? Yo no sé si, yo creo que la realidad es la misma, de alguna forma lo que varía son las verdades, de alguna forma, ¿no? Ok, Como diferentes verdades que se van plasmando. Entonces no hay, para mí no hay una única verdad, no hay una única mirada, no hay una única, eh, como muy bidimensional, ¿no? Yo me considero más cubista en tal caso, ¿no? sí. Como tú tienes el sujeto y lo analizas por el lado, por el frente, por el otro lado, entonces el hecho de que nuestros ojos vean desde una perspectiva fija no significa que no podamos observar, ¿no? Como el sujeto Ujú. desde todas las perspectivas y así formar como una, una verdad, bueno, una realidad. Es que creo que todos son fragmentos de realidad. Para mí sería Ok. otra verdad. Porque a mí de las cosas que más me interesan de tu trabajo es la manera como tú juegas con la percepción de lo que nosotros sentimos que es nuestra propia identidad. Por ejemplo, tú coges un retrato, lo, lo fragmentas y le das como una nueva, de cierta manera, una nueva identidad. Por eso era que yo quise, pues decidimos en este título de si tu obra es un juego de la identidad o si en efecto termina siendo un antirretrato. Entonces, basado en eso, cómo seleccionas los modelos para tus retratos? ¿Tienes algún perfil en especial, alguna edad, alguna raza, género? No, digamos que bueno, coincidencialmente los retratos han sido muy femeninos, creo que eso se Ujú. debe a también un psicoanálisis ahí interno extraño. Yo no me voy a meter en psicoanalizarme. Ahorita, por ejemplo, estoy trabajando más con la figura masculina, Ujú. pero creo que siempre sí lo que sí me ha interesado es volver cada vez más anónimo ese personaje. Ok. Yo estoy realmente hablando de un cuerpo, X Ujú. cuerpo, y es un cuerpo existencial, es un cuerpo que representa una contemporaneidad, ¿no? Ujú. No es un sujeto ni el pasado ni el futuro, o sea, es como muy actual, como con unas necesidades, una violencia, un existencialismo como muy actual, ¿no? Ujú. Y, y pienso que ese ser que yo estoy representando constantemente, no, o sea, no me interesa, es muy atinado lo que dice ese antirretrato, porque Ujú. no es retratar, cuando uno habla de retrato, está hablando de las cualidades, por ejemplo, tú vas a retratar, no sé, a Madonna, a Michael, yo qué sé, ¿sabes? O sea, Ujú. a Gabo, bueno, ya no, pero bueno, estás tratando de capturar su imagen, estás tratando de captar su esencia, yo lo que estoy tratando no es captar la esencia de la persona que tengo enfrente, sino más bien de un estado social actual. Ok. Es más eso. Porque es que si te vas, si por ejemplo revisáramos la historia del arte, las primeras personas que se empezaron a retratar eran personas que realmente lo podían hacer. Generalmente eran los reyes o personas de una riqueza particular. Hoy en día, pues ya la fotografía se ha vuelto tan universal, casi que los selfies, pues hay ya aplicaciones que constantemente, yo siento que constantemente estamos bombardeados de mensajes que nos piden como que no nos aceptemos tal como somos, como que el app que te quita la arruga, que te cambia el maquillaje, que te adelgaza. Entonces, me parece curioso cómo tú como que te atreves por medio de tu obra, a enfrentarnos como con esos miedos que tenemos al final del día de aceptarnos a nosotros mismos. Eso es algo que también encuentro muy valioso de tu trabajo. ¿Tú crees que en esta sociedad actual, más ahora que estamos encerrados en época de pandemia, tú piensas que el retrato además funciona para que las personas lleven una doble vida a través de las redes, basándonos en el tiempo que tú vienes pues haciendo un estudio
¿sabes? De la cara de las personas, encontrando como otros paralelos. Yo creo que a mí me parece muy interesante tu interpretación y creo que esas interpretaciones a mí sí me salen un poco de las manos, digámoslo así. Ok, Entonces, yo definitivamente no pretendo, o sea, como que es muy difícil pretender que pase algo en el espectador. Yo ujú, simplemente lo que hago es como soltar un sentimiento interno y las interpretaciones son eternas, o sea, son múltiples, tanto como espectadores hay interpretaciones y me parece muy bonita ok, tu mirada porque la verdad no la había visto así y nunca me la habían dicho de esa manera. ujú, Ya las interpretaciones son múltiples, sí definitivamente estoy buscando eh, como un llamado a una cosa social, ¿no? De que no está el individuo solo, sino de que todos estamos de alguna forma sintiendo lo mismo, ujú. que pues yo sí considero que mi obra es bastante existencial. Yo sí, Sí, eso sí, y creo que el sí, ser de por sí es bastante existencial. sí. Ay, creo que estoy como con poca luz, ahí estoy mejor. Ahí estás perfecto. Yo me La veo como fotógrafa. cortada acá, pero bueno, no sé cómo arreglar. La Tenemos que fotógrafa aceptar no nuestro descansa. retrato tal como es. Sí, 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 sí. Sí, sí, no, me parece muy chévere eso. No sabía que hacía como un llamado a eso. Sí, lo que te digo, sí busco, creo que hay un psicoanálisis interno de alguna forma que estoy. A mí la gente me pregunta mucho si yo me retrato, si son autorretratos, y realmente no. El autorretrato lo vengo manejando hace relativamente poco. Ujú. Y es extraño que de alguna forma siempre se ha visto como mi imagen reflejada en los rostros que hago, ¿no? Eso yo creo que es una cosa muy inconsciente. Creo que en la creación artística hay, en mi caso, por ejemplo, porque cada proceso es diferente, pero en mi proceso hay un gran porcentaje que es bastante inconsciente. Y como tú dices, las interpretaciones, o sea, la interpretación que tú tienes es súper válida y es diferente a lo que yo hubiera esperado, por ejemplo. Sí, porque igual lo que dices, tú empezaste a experimentar con tu propio retrato no hace mucho. ¿Tú sientes que al empezar a experimentar con tu propio retrato te ayuda a buscarte a ti misma? ¿O sientes que ya vienes con esa búsqueda de retratando tantas personas que hay como una parte de ti que se refleja, pero en este ejercicio de fragmentar, en qué en qué te ha ayudado a ti como tanto como por el lado que pues el desarrollo del ojo como tú como artista, pero también sientes que eso te ha ayudado a entender más las personas o por ejemplo, no sé, el otro día estaba viendo un programa de un señor que podía leer la cara y entonces él predecía tu futuro según la cara. Entonces tú sientes que ves un rostro y tú ya puedes intuir más o menos la personalidad de la persona, o sea, es algo que ha resultado como consecuencia de tu trabajo. Bueno, ahí hay algo, y es que yo tengo una cosa que se llama prosopagnosia, Ok, muy leve, em, que es que no reconozco los rostros, ¿sí? ok, Hay prosopagnosias muy fuertes que no se reconocen ni a sí mismos, ¿no? Creo que hay como de hecho una película en Hollywood y toda la vuelta de esto, pero yo tengo un caso muy leve, digamos que si yo veo a la persona constantemente, no tengo problema o la tengo que haber visto mucho o entonces toda esta fragmentación y todo esto, digamos, yo fui con un neurólogo y el neurólogo me decía, es interesante saber si la prosopagnosia se dio antes de su trabajo, o sea, como que a raíz de eso ujú, empecé a trabajar lo que estoy trabajando o si se dio después, ¿no? Por el hecho de estar fragmentando constantemente, porque él me decía, usted ve por fragmentos el rostro. O sea, no es ok, exactamente una prosopagnosia, es como que yo identifico los ojos, el peinado, incluso si se cambian de peinado o algo así, o si los veo fuera de un contexto, no reconozco a la persona. ujú, Entonces, no sé si de alguna forma está lo que tú dices, como este constante, el buscar reconocer
el buscar yo como reconocerme en el otro, es como una exorcización de algún demonio mío, ¿no? Como, como que estoy constantemente buscándome en el otro, tal vez por eso los retratos son femeninos, pero es que vuelvo a lo mismo, tal vez eso es una vaina ya súper psicoanalizable, que como Bueno, que no, necesitaríamos un discípulo de Freud que nos ayude a entender. necesitamos ayuda aquí, ayuda, porque sí, vuelvo a lo mismo, hay una parte de mi trabajo muy grande que es inconsciente y esa es la Sí, búsqueda del retrato. ok, Lo que es más consciente es la fragmentación, es la parte más racional, es la parte más programada, ¿no? ujú. De mi trabajo. Sí, es realmente fascinante. Entonces, con esta experiencia que ya llevas, ¿tú consideras que tu obra se puede denominar un juego de identidades? Porque es que incluso hace unos años yo presenté un proyecto en Odeón que lo hicimos con un artista cubano que se llama de apellido Leal y él era como la manera como tú divides tu cara en dos. Si yo hago un retrato, o sea, si duplico esta mitad es Ah, una sí, cara sí, y si sí. duplico esta otra mitad es otra. Sí, porque somos Entonces, asimétricos. Sí, sí. yo en realidad nunca me había cuestionado la idea de identidad hasta que empecé a trabajar con él, porque él había hecho ese ejercicio con personas en Cuba y tú realmente ves, sobre todo, pues lo distintas que son las razas y el proyecto específico para Colombia lo hicimos con personas que eran fugitivos de la justicia. Entonces, incluso buscamos los retratos en las bases de datos de la policía, pero al final eso no se puede hacer público. Entonces, terminé yo buscando ahí en internet lo que encontré y el ejercicio de él era ver si en realidad, de acuerdo a los prejuicios que el espectador tuviera, hacía que la gente la viera tan criminal o no. Y lo interesante Ya. del caso es que como que el peor de todos los criminales que yo encontré en ese momento, los fugitivos, era un señor que había apuñaleado como 65 veces a su esposa. Y era que tú, el retrato era de piel blanca, de ojos claros, ¿no? Un poco como ese condicionamiento en el que crecemos, eh, que hace que de cierta manera uno inconscientemente juzgue la raza y de cierta manera te sientas más identificado con otras personas que otras. Ujú. Entonces no sé si tú has sentido en las exposiciones que has hecho, por ejemplo la que tuviste en Casa Cano, que era una exposición individual con varios medios, no sé si tuviste ese tipo de respuesta o si es algo que, así como lo venimos como analizando desde tu subconsciente, nos estás planteando ese reto también. Yo creo que mi reto es más psicológico y menos físico. Ok. Es más eh, el hecho de deformar y trastocar y trasponer las piezas de un rostro o de un cuerpo, porque también me Ujú, meto con el cuerpo, eh, o por lo menos así lo espero yo, ¿no? Que el ujú, cuerpo y esa persona y todo eso pase a un tercer plano. Realmente no estoy, vuelvo o sea, no estoy hablando de alguien en especial. ok. Mi propuesta es muchísimo más psicológica. Mm, Es muy Bacon, por ejemplo. Bacon también es otro de mis grandes ujú, influenciadores, ¿no? Entonces, como con la pintura, hacía como estos aglutinamientos y estas formas con el pincel, la pintura y todo esto, ujú, y era una deformación psicológica, es lo mismo también como Oscar Muñoz, que también ok. es mi ídolo así brutal, es esta deformación, como la psiquis se Ujú, empieza a, a, a volver cuerpo, ¿no? ok. Entonces ya el cuerpo de que si es blanco, si es negro, si es así, si es asá, pasa a un tercer plano. Y lo que me interesa es esa deformación, es algo totalmente psicológico. Ujú, Eh, lo que quiere es como representar la psiquis de cada persona, es retratar la psiquis y incluso no de una persona en especial,
sino de todo, de toda una generación o un periodo actual o un tiempo, como se le quiera llamar, muy, muy contemporáneo, ¿no? Ok, mira qué interesante. Justo Juan Martín nos pregunta, la fragmentación es un concepto asociado no solo a lo individual, sino a lo colectivo. ¿Qué opinión tienes sobre la forma en que la realidad colombiana nos fragmenta como Claro, individuos y como sociedad? claro, totalmente, totalmente. Yo siempre me he desligado un poco de la cosa política como Ujú. tal, pero sin embargo soy un producto político. Ok. Y qué es lo que como artista colombiana estoy recibiendo, estoy plasmando en mi obra? Pues Ujú. para mí es evidentemente una violencia, es un desasosiego, es una cantidad de sentimientos por ser latinoamericana, por ser colombiana, por ser, o sea, el país en el que estoy definitivamente no es ajeno a mi obra y creo que para ningún artista lo es. Ujú. Hay otra cosa que es ser demasiado explícito que en mi concepto pues no, a mí no me gusta, Ok. pero no puedo evitar ser un producto de un contexto político violento, Ujú. ¿sí? Entonces, para mí, definitivamente, pues el alfiler, ¿no? Es un objeto simbólico supremamente violento. Al contraste con la Mm, imagen muy bella, ¿no? Muy, muy claro. bonita y es muy tal, pero es un acto violento el perforar, el agredir, ¿no? El cuerpo y la piel, porque eso es lo que siento de alguna forma, ¿no? Ujú. ¿Y por qué entonces llegaste a los alfileres? ¿Cómo fue ese descubrimiento? ¿Cómo progresó, cómo ha progresado el uso del alfiler en el tiempo? Y bueno, claramente para ti representa algo violento. Voy a poner esta fotografía de este Ujú. hombrecito que hiciste con alfileres. Cuéntanos un poco cómo fue que llegaste al proceso del uso del alfiler. El alfiler, a ver, en la universidad yo empecé por la fragmentación. Ujú. Espérame un segundo, perdón, que me dice que me voy a quedar sin batería, pero lo tengo conectado, no sé por qué. Bueno, madre mía, que no se corte. Em, sí, en la universidad, digamos que yo empecé la cosa de la fragmentación y todo esto, pero yo en el arte empecé por la escultura desde el colegio. Ujú. Entonces, digamos que siempre ha habido un interés tridimensional en lo que Ujú. hago, ¿no? Entonces, luego llego a la universidad, empiezo con la fragmentación y por un artista que conozco que se llama Roberto Pellegrinuzzi, que tiene también la fragmentación del cuerpo. De hecho, me lo pasó un profesor, un libro, me lo pasó un profesor de la universidad y me dijo, mira, este libro que yo creo que como que te va a ayudar un montón. Y veo un trabajo, o sea, el señor tiene 1000 trabajos y tiene un trabajo como con unas puntillas, realmente no se entiende muy bien la imagen. Ujú. Y yo dije, este elemento me va a permitir hacer esta fragmentación de los contactos tridimensional. Y me encantó también como el significado que hay detrás, ¿sí? Mm. Como el significado del alfiler como un objeto eh, agresivo, como un objeto también bello, a mí me parece bonito, o sea, muchos que Ujú. me dicen que es medio fálico, pero bueno, yo no me voy hasta allá. Eh, Simplemente me pareció que era un objeto que de alguna forma me permitía, tanto física como psicológicamente, Ujú. hablar de lo que quería hablar, ¿no? Entonces en la universidad empecé con el alfiler. También es una cosa que me ha interesado mucho el concepto fotográfico como tal, ¿no? Entonces el alfiler también eh, es como que conserva al insecto, ¿no? Ujú. La taxonomía, cómo clasificar una especie, cómo examinarla. Entonces también me puse como
en la tarea de examinar parte por parte el cuerpo humano, porque mi obra es una cosa cuando tú la ves de cerca, ¿no? Como Ujú. el poro, el pelo, la piel, y luego te alejas, se hacen el todo. Entonces también es una cosa muy taxonómica. Entonces el alfiler me permitió una cantidad de significados súper bonitos Ujú. y poco a poco pues ha sido también todo un proceso, me ha permitido explorarlo mucho más. Entonces llegó al punto en que me deshice de la fotografía de alguna forma, me quedé solo con el objeto Ujú. y, y empiezo a hacer una especie de fotografía, porque también me interesa como el concepto ampliado de la fotografía. Entonces, como empiezo a dibujar con este objeto y se vuelve fotográfico porque a la vez lo proyecto con luz, entonces se vuelve como un dibujar con luz y me quedo solo con el alfiler, ¿no? Ha Ujú. sido todo como un proceso gradual, pero pues está ahí como súper latente. Y por ejemplo, en esta obra, ¿cómo llegas o sea, cuál es el proceso creativo para llegar hasta ahí? Tú haces un dibujo y de ahí vas poniendo cada alfiler, porque también lograr, tú le das forma a la figura, pues es por medio de la sombra. Sí, digamos que el alfiler, bueno, en este no se ve tanto, pero hay otros donde, digamos, si pongo más cerca el alfiler, es más, es el negro, digamos, Sí. hablando en blanco y negro de una fotografía. Entonces, si lo pongo más cerca, es el negro, si lo pongo más espaciado, es el blanco, es el gris, y si no hay, pues es el blanco, ¿no? Entonces, sí hay como, digamos, una técnica alfiler, si se puede decir, alfilerística. Pero pues si ya va dentro del proceso, digamos, yo soy una experta en alfileres, soy una experta en acrílicos, entonces uno se va, aparte de la fotografía, uno se va volviendo como experto en la materia que trabajas, ¿no? Digamos, yo empecé con alfileres niquelados, luego pasé a los de acero, ahorita estoy con los de oro, con los de cobre, entonces Sí, como que ya sé cuáles son todos como los alfileres que hay. sí, que estas obras también que las exhibimos el año pasado, que ya ahí era la evolución de tu obra, de cómo estos retratos después em, terminaban en estas cajas acrílicas que decidiste que eran pensamientos de todos estos personajes que has hecho en tus piezas. Sí, estos cubos son como la abstracción de la mente de ese ser que vengo fragmentando, que vengo torturando, Ujú. que vengo, pobrecito, diseccionando. Ujú. Entonces, estos cubos son, eh, el cubo para mí siempre ha sido la razón, ¿no? Lo mismo que en la fotografía, el círculo es la cuestión orgánica, ¿no? Ok. La serie de los círculos es como la célula, es como el átomo, es como esta parte orgánica que compone todo el cuerpo. Ujú. Y ya este cubo rompe, ¿no? Son las aristas, es como la escena de Kubrick de los simios, ¿no? Es esta figura con aristas, con líneas Ujú. rectas que representa una razón. Entonces, para mí el cubo vacío, evidentemente, es la mente como de ese ser que vengo diseccionando. Y ya Ujú. por dentro, entonces empiezan a jugar como una cantidad de figuras, ¿no? Que esta en especial es la intuición, ¿no? Entonces, la intuición todas son diferentes, entonces es el libre trazo, ¿no? Es un trazo muy orgánico, porque la intuición creo que también es muy, que hay poca Sí, razón en la intuición, ¿no? Pero igual es un claro. proceso mental. Entonces, son líneas libres con un trazado libre y todas son diferentes. Sí, Hay aquí otras que, por tengo. ejemplo, ese es el olvido, que viene de mano con la memoria, ¿no? Que entonces la memoria es Ujú. una cosa espiral que tú vuelves a ella Épica. y vuelves, esa. Y el olvido es exactamente lo mismo, pero es una espiral con cuadrado, ¿no? Entonces Ujú. es un proceso más racional. Entonces una cosa es recordar y volver y otra cosa es olvidar, es más técnico para mí. Entonces, tú dirías que hay una búsqueda de dualidad ahí. En esta serie de catacresis, cada cubo, bueno, casi cada cubo tiene su positivo y negativo, ¿no?
como lo hemos visto aquí en el video de memoria. Sí, sí, a mí siempre ¿cómo se llama? Los complementarios, ¿no? Entonces, Ujú, desde hace mucho, o sea, desde el principio casi vengo trabajando con dípticos. eh, uno es lo que al otro le falta, ¿no? O uno es lo que el otro lo lleva, ¿no? Como lo conduce. sí. O siempre hay un diálogo interno, que eso también se lo debo a Francis Bacon, que es Ujú, este diálogo dentro de la obra. Porque una cosa, a ver, una cosa es el diálogo con el espectador y lo que hablábamos al principio de la libre interpretación, ¿no? Que me parece ujú, fascinante lo que cada uno tiene que decir acerca de la obra. Y ujú. otra cosa es el diálogo interno que uno como artista establece dentro de las mismas piezas. Entonces, esta dualidad todo el tiempo, esto que estamos hablando de belleza, de dolor, está también en esto. Entonces, memoria, Ujú. olvido, orden, caos, todo está como entrelazado. Ok. Sí, como que lo uno no existe sin lo otro, sin oscuridad, no hay claridad. Algo así. Creo Y, que yo, sí, por ejemplo, yo soy dos Dianas, entonces, mínimo. Entonces, ok. creo que todo tiene su dualidad. Y, por ejemplo, volviendo aquí a este cubo, ¿cómo fue que llegaste a experimentar con otros metales? ¿No? Porque en este caso es cobre, también creo que también los tienes en oro. Entonces, Sí, tú sientes que, o sea, ver esta intuición en cobre es muy distinta a verla con acero niquelado y sería distinta a verla en oro. ¿Sientes que cambia otra vez la identidad de la pieza de acuerdo al material del alfiler? sí, definitivamente el material ahí, bueno, digamos que por un lado fue un encuentro, estos alfileres en oro y cobre, no los Ujú, mandé a hacer, sería supremamente costoso. Los encontré y fue como perfecto, o sea, fue como yo quiero, yo quiero. Y definitivamente el material tiene mucho que ver con el significado, ¿no? Entonces ya no es lo mismo tener un cubo o un retrato incluso en alfileres de niquelados, de acero o lo que sea, con un alfiler de cobre que le da como un valor, le da como un significado más diferente. No voy a decir ni mejor ni sí, peor, es simplemente uno diferente, ¿no? El oro también, más allá de su valor en metálico, lo que sea, sino lo hace más especial, ¿no? De alguna forma, lo hace más ujú. raro y Sí, eso bueno, me también gusta. el oro tiene, ahí tiene también un lenguaje súper espiritual, ¿no? Porque el oro lo comparan con Sí, eh, el sol, pues es en muy algunas culturas es precolombino, un dios, sí, sí, sí. es una Sí, manera el como cobre ellos también comunican. como un metal ahora que es también como súper exquisito para tecnología y cosas. Definitivamente los significados cambian, Sí. pero, pero digamos que la intención es la misma. Le da un valor agregado, pero la intención original no cambia. En una de las entrevistas que estuve, que viví en algún momento tuya, contabas cómo habías heredado un equipo fotográfico de tu papá, porque Ujú, tu papá hacía carnets. ujú. Y yo después dije, claro, también tú vienes experimentando con el retrato desde niña. Entonces también quizás la percepción tuya del retrato es otra muy distinta a una persona que no haya estado expuesta. ¿Cómo sientes tú que el hecho de que pues tuviste al lado tu papá fotógrafo, cómo eso pudo haber influido y haberte definido en tu selección de ser, por así decirlo, retratista? Sí, mira que es muy curioso porque realmente no había hecho la conexión. Eh, Pero sí, mi papá, él hacía los retratos de los carnets, como dijiste, y es la Ujú, foto Japón, ¿no? Es como la foto así frontal, ujú. serio, sin expresión. Y no lo había pensado, mira, definitivamente
yo creo que sí, sí me influenció porque yo desde chiquita veía muchos rostros, muchos, muchos, Ujú. muchos, muchos, muchos. O sea, yo veía a mi papá, claro, todos los niños de un colegio, por ejemplo. Y mi Sí. papá tenía no sé cuántos colegios, entonces era ver fotos y fotos de personas ajenas a ti, una cantidad de expresiones y, bueno, de expresiones no, porque realmente las expresiones son, pero sí como de conjugaciones de rostro y tal. Ujú. Y, y al principio mis obras, por ejemplo, eh, yo como que buscaba la expresión, ¿no? Entonces eran obras con seres gritando, o sea, estaban las dos, el ser serio como, Ujú. y luego gritando, ¿no? Entonces era como el diálogo entre las dos. Y ahora me han interesado mucho más los retratos sin expresión, Ok. ¿no? Entonces, como aquellos que veía de niña, de alguna forma, ¿no? Mm, El retrato el retrato de y documento. documento, exacto, como sin Ujú. expresión, sin yo no siento nada, yo no sé nada, yo no estoy aquí, casi, como, porque pienso, o sea, todo, como todo es un proceso, ¿no? Entonces al principio era como la expresión, el grito, la pataleta, ¿no? Como, y ahora es, no, ahora no siento nada, ahora es una impavidez y es una, que creo que refleja muy bien lo que está pasando ahora, ¿sí? Mm, Tal vez al principio el grito era mío, ¿no? Como, hey, reaccionen, hagan algo, como hagamos algo, no sé. Y ahora creo que esta cosa súper seria, súper silente, de no expresión, ¿no? claro, Eh, es que ya ni siquiera nos vemos las caras porque todos estamos con tapabocas. no, pues ahora Entonces, tengo que hacer uno con tapabocas. Bueno, de hecho sí. tengo uno por ahí que se está tapando como la boca, sí. Pero creo que tengo que hacer un rostro con tapabocas porque lo que estamos viviendo definitivamente es histórico, ¿no? Es como Sí. diferente. Bueno, entonces yo quiero recordarles de que nos escriban ahí en comentarios las preguntas. En un ratico ya vamos a entrar a la sesión de preguntas. Entonces, bueno, ya que estamos hablando de cuarentena, ¿en qué has trabajado durante el tiempo de la cuarentena y qué viene para ti y tu trabajo? Bueno, en la cuarentena ha sido difícil. Me encantaría decir que no, como tengo el taller en la casa, como no, yo he estado trabajando juiciosa, no. Digamos que trabajando juiciosa ahorita. Ya. Al principio fue un poco shock, un poco, bueno, al principio fue como, vacaciones, voy a relajarme, voy a descansar, Ujú. listo. Después fue como, voy a ordenar la casa. Listo, yo ordené, y luego era como, ¿qué más hago, no? Y no, claro, el encierro y la situación y Colombia y ver todo esto que sucede en los noticieros día a día y ver Ujú. una cantidad de cosas, a mí me sobrecoge, ¿no? Es Ok, una situación un poco difícil que yo entro como en un bloqueo. Me sí. encantó porque hace poco le preguntaron a David Lynch como, hey, pero tú eres un depresivo, como es perfecto para crear, ¿no? Un Ujú. depresivo coge toda su emoción y crea. Y él decía, no, un depresivo no es capaz de crear, un depresivo no es capaz de hacer nada. ¿No? El ser existencial crea cuando está de buen humor, de hecho. Ujú. Entonces, como que me llevó un tiempo como acostumbrarme a la idea del encierro y de todo lo que estaba sucediendo, sobre todo como con cosas políticas que no quiero entrar, de agresión, de violencia. Y pues todo esto a uno lo afecta de una u otra Ujú. forma. Entonces, hasta que por fin como que logré Claro. llegar como a una estabilidad emocional y ya empecé como a crear y a hacer nuevas piezas. Entonces ahorita estoy haciendo cosas que no había hecho antes, por ejemplo, lo de los alfileres de cobre, tengo hace como un año los alfileres ahí, no lo había hecho. Ujú. Y sigo como explorando, ¿no? Digamos que mi línea me lleva una cosa detrás de otra, ¿no? Es como una filita. Entonces siempre van de la mano, entonces los círculos, los contactos me llevaron a los círculos me llevaron a las líneas me llevaron a tal, entonces así ha sido uno tras de otro y pues realmente vamos a ver para dónde me lleva, ¿no? Es una Ujú. cuestión también de mucho leer, me gusta mucho leer, como empaparme un poco de conceptos y de cosas
cuando ya voy a dar otro paso que no sé para dónde voy. Digamos, ahorita siento que Ujú. estoy en un paso que no sé para dónde voy. Estarías como esta obra tuya, Sí, con sí, estos tubos que te constantemente. invitan, que te invitan a encontrar un sentido al rostro y armarlo, ¿no? Sí, sí, constantemente estoy así. Estoy, estoy así. Y pues a ver Sí, cómo me armo, ¿no? Y me armo y vuelvo y me desarmo. Y creo que sí. todos somos la identidad, el ser es un rompecabezas constante, ¿no? Como todo el tiempo mirando a ver cómo se rearma, se reagrupa. Sí, por eso hay una pregunta aquí de qué ha sido lo positivo y lo negativo de este gran reto psicológico que termina siendo tu obra. Creo que la respuesta es la misma, Ok, porque tanto negativo como positivo es hundirme más en la psiquis, ¿no? Entonces ok, es bueno, pero es malo. Entonces, sí. es esta búsqueda constante, es este cuestionarme constantemente acerca del ser, de mí misma, que es bueno Ujú. porque tú llegas como a unas respuestas bien y puedes como avanzar o lo que sea, pero también es muy negativo porque a veces me sumerjo, yo digo estúpidamente en depresiones, pero pues a la larga son Sí, sí, en eso yo creo que todos los perfeccionistas eh, fallamos en eso, pues porque es nuestra tendencia a ser así, que todo esté perfecto y a veces en esa búsqueda de la perfección o en esos análisis que uno se hace, pues se pierde mucha espontaneidad, ¿no? Y yo siento que pero uno yo no sí, que diría uno, solo ¿no? del buscar un perfeccionamiento, sino en general. O sea, yo pensaría que en general, bueno, no sé, el ser es supremamente existencial. O por lo menos mi círculo, no sé si estoy equivocada, pero mis amigos, incluso la más happy, la más yogi que vive en Ibiza, es supremamente existencial, ¿no? Hay una cantidad de Sí, conflictos, hay una cantidad de emociones que muchas veces son difíciles de manejar. sí. Bueno, tenemos aquí otra pregunta. ¿Qué otras influencias artísticas o no artísticas tienes? Bueno, artísticas ya hablamos de tres artistas, de Oscar Muñoz, de Bacon y de Hackney. No Sí. sé. Bueno, hay otro ahí que falta que es Michael Mapes. Michael Ok. Mapes, realmente él no ha sido tanto de influencia, bueno, Oscar Muñoz también. Michael Mapes lo encontré después de cuando yo ya estaba trabajando con alfiler y fotografía, encontré a Michael Mapes y me encantó el trabajo de él y lo veo y me parece brutal y me gustaría ser más como él, Ujú. pero no, pues no, digamos que cada uno tiene su proceso, pero digamos que Michael Mapes es un, es, soy fan de él y nuestro trabajo se parece un montón. Y no artístico, pues soy amante del cine, no sé, bueno, claro que el cine también es arte, obviamente, pero pues digamos que también me influencia un montón, obviamente la lectura. Yo creo que también estoy muy dispuesta como a experimentar cosas que no haya experimentado. Eso Ok, suena raro, pero digamos, siempre me he considerado una hedonista, entonces, no sé, me he lanzado de un paracaídas, he tomado yagé, he consumido todas las drogas una vez al menos, ¿sabes? Como ujú, quiero saber qué es todo, ok, quiero experimentar como muchas cosas bueno, subí a patios, bajé de patios, me caí, yo qué sé, ¿sabes? Como que quiero experimentar un montón de cosas que me dan, que enriquecen mi vida, ¿no? Mi existencia ujú, y eso seguramente está influenciando mi trabajo, seguro. ok. Bueno, tenemos otra pregunta. ¿Has pensado volver a la fotografía de paisaje? Yo el paisaje sí lo toqué en algún momento, seguro, no, yo no puedo decir que no a nada. O sea, como seguro volveré, por ahora no lo tengo pensado, no lo tengo dentro de mis planes.
hice solo un paisaje que gustó muchísimo y se fue. Y de pronto en algún momento seguro volveré porque digamos que yo no tengo todo como tan programado, soy Ujú. intuitiva, es curioso, yo soy muy intuitiva en el trabajo artístico, en mi trabajo, y soy más psicorrígida en mi vida diaria, en mi apartamento, soy bastante psicorrígida, pero No, en porque mi trabajo por artístico, eso te lo planteaba así, porque cuando he visitado tu taller siempre está todo impecable. sí, sí, sí. Entonces, bueno, quería decirte. Sí, no, mi casa, mi apartamento, como tengo el taller acá, sí, yo soy siente que es bastante más que ordenado, es bastante psicorrígido. Entonces, pero fíjate que en mi uso, por ejemplo, soy más libre, soy más, digamos, al tomar las Ujú. fotos, al crear, es como, no, así está bien, como no, así el error es bueno, el error Sí, me enriquece la obra, pero en mi apartamento no, entonces es como una cosa que tengo bueno. que equilibrar. Bueno, y Sí. tenemos otra pregunta. ¿Hacia dónde va tu obra? ¿Tienes ya pensada su evolución? No, no, para nada, como acabo, no, o sea, siento que ahorita estoy en el abismo. Siento que, y es curioso, cada vez que estoy en el abismo, ¿no? Entonces estaba con los círculos, porque una cosa que no quiero hacer es repetir. Una cosa que no Ok. quiero dejar de hacer es dejar de buscar, ¿no? Entonces estaba con los círculos, con los del principio. Entonces, listo, me llevó a las líneas. Luego, entonces, las líneas fui a tal y tal y tal. Y entonces, luego el cubo. Y luego, entonces, no, siento que una cosa me ha llevado a la otra, la otra, la otra, la otra. Y siempre me he parado al borde del abismo y caigo a un planito. Y luego vuelvo Ujú. al abismo y vuelvo y caigo a otro planito. Y ahorita estoy justo a punto de lanzarme. Entonces, estoy justo en el momento donde no tengo ni idea. Y pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Creo que ahorita es un momento de absorber, ¿no? Ahorita estoy en Ok. modo esponja, en Bien, modo súper. esponja absorber a ver qué va a pasar, ¿no? Bueno, tenemos otra pregunta. ¿Has pensado pasar de la fotografía al video? Mira que yo tengo unos videos, sí, yo ya he tocado el video, tengo como tres videos que considero más o menos decentes y que los tengo en mi página. Eh, sí, digamos que la imagen en movimiento, ¿no? Como un movimiento muy sutil, de hecho me interesa mucho. Hay un momento en que estuve investigando y de pronto es el momento de retomar, que era la fotografía fija en movimiento. Entonces es cuando tú tienes una foto realmente estática y hay un leve movimiento, solo por ejemplo, no sé, del pelo, y el resto está como una foto. Ujú. Es una combinación entre fotografía y video que me gusta mucho, ¿no? O sea, tiene también mucho manejo de técnico y bueno, programas y todo esto. Ok. Pero ese me interesa mucho. Mi problema es que me gusta como jugar con la materia, ¿no? Y me gusta Ok. recortarlo entonces, ¿cómo recorto eso, no? Recuerdo que en la universidad hice una proyección de un video sobre un cuerpo. En este Ujú. caso era una pancita, eran los senos y la panza embarazada de una mujer. Y proyecté un video, entonces había una deformación dentro de esta proyección. De pronto podría como retomar algo así, ¿no? Ujú. Como una cuestión más plástica con el video, no tan plano. A mí lo plano como que me dan ganas de buscar algo más. Ok. Bueno, la siguiente pregunta. ¿Cómo percibes la fotografía en el arte en Colombia en estos momentos? ¿Crees que existe un resurgimiento y valoración? Sí, definitivamente. A ver, la fotografía siempre ha estado en la pelea en el mundo del arte, siempre. Ujú. Siempre es como, bueno, antes era como déjenme estar acá, déjenme estar acá. De hecho, la fotografía inició como imitando a la pintura, ¿no? Entonces las primeras fotografías que se hacían eran como las poses muy de pintura, bueno. Poco a poco ha ido hallando su camino. De hecho, David Hockney tiene un documental muy lindo donde se llama The Secret Knowledge, el Ujú. conocimiento secreto, donde
analiza cómo los cuadros renacentistas y todos estos están basados en fotografía realmente. Ujú, Entonces la fotografía se ha ido abriendo camino en el mundo del arte. A nivel internacional, digamos que nosotros siempre estamos un poquito atrás de lo que está sucediendo. Entonces, hace mucho estaba la fotografía alemana, el subjetivismo alemán, con la escuela de Gila y Bernberger, Andreas Gursky, todos estos alemanes que, pucha, eran como los top del mundo del arte contemporáneo, vendían sus obras costosísimas y aquí hasta ahora se estaba aceptando la fotografía como expresión artística. ujú, Entonces, digamos que ahorita ya yo siento que hay un poquito más de cancha dentro de la fotografía en el mundo del arte en Colombia. Falta un poco, digamos, yo creo que entre comillas mi éxito ha sido un poco que es una fotografía no plana y es un poco diferente, pero igual la ujú, fotografía se ha ido abriendo un camino muy bonito en Colombia y cada vez más. Esperemos que ujú. sea cada vez más, así como lo tiene el dibujo, como lo tiene la pintura, son simplemente expresiones diferentes, o sea, no, ni una vale más que la otra ni nada, son expresiones artísticas. Claro. Bueno, entonces, cuando escoges los materiales para tu obra, ¿piensas en la conservación de la materia o por la fragilidad de estos se piensa en una durabilidad limitada? Sí, digamos que ese es un gran tema en el mundo del arte, ¿no? El cómo, si yo soy un coleccionista, si soy un comprador y invierto una cantidad de dinero en una obra que me gusta, quiero que dure, ¿no? Ujú, Quiero que, ahí sí, nada es eterno en el mundo, como dice la ujú, canción, pero sí se busca una perdurabilidad, ¿no? Sí se busca una conservación, algo que más o menos dure en el tiempo. Ninguna pintura, ningún dibujo, nada te va a durar. Siempre ujú. va a haber un envejecimiento. De hecho, tengo los alfileres de niquelados de los cubos y todo esto envejecen. Todos estos Ujú. Bueno, no sé qué, parece que Diana parece que se desconectó. Vamos a ver qué pasó. O de pronto se le acabó la pila a Diana, porque ella dijo que estaba con la pila bajita. Eh, bueno, entonces vamos a hacer una pausa y terminar nuestra conversación de hoy. Em, de paso de paso los invito la próxima semana. Vamos a empezar un ciclo de charlas sobre el jazz en Colombia. La va a estar dirigiendo el investigador musical Juan Martín Fierro. Entonces estamos muy emocionados porque, como saben, septiembre es el mes del jazz. Son los festivales de jazz en Bogotá, en Barranquilla. Entonces, tradicionalmente pues ha sido septiembre y lo vamos a celebrar. Así no podamos asistir en persona, lo vamos a estar eh, haciendo desde acá. Entonces, bueno, un gusto tenerlos. Gracias por sus preguntas, gracias por compartir con nosotros en la charla de Diana. Eh, ya saben, para adquirir obra de Diana, por favor, contáctenos, síganos en nuestras redes y la próxima semana nos vemos. Muchas gracias a todos. Buen resto de semana.